la ventilación alveolar a partir de los diferentes volúmenes pulmonares. Si yo parto del volumen residual, paso a capacidad residual funcional y paso a capacidad pulmonar total. ¿En dónde está la clave de eso? Estamos tratando de ver quién ventila más. Estamos hablando del concepto de capacitancia, que es mi cambio de volumen que yo haga por una unidad de cambio en la presión. Pero hasta ahora nosotros habíamos hecho ciertas simplificaciones que no son realistas. ¿Cuáles? Primero que la presión, miren, acá estábamos tratando un pulmón muy uniforme, como la presión acá pleural era lo mismo arriba que abajo. Y aquí ya no encontramos una verdadera sorpresa. Por ejemplo, mire una persona cuando está en volumen residual, tiene una presión intrapleural de -4 y en la base del pulmón tiene una presión intrapleural de +2, lo que para nosotros antes era imposible y entonces siempre lo tratábamos como que uno era a todo -4 a todo nivel. En ese momento era tolerable hacer esa simplificación porque apenas estábamos empezando con los conocimientos a nivel pulmonar. Cuando esta presión transpulmonar acá, que es 0 menos 2, comprime la vía aérea periférica, mire que acá, esto en la curva, es una curva de capacitancia, mire volumen, mire cambio en la presión pleural, mire que este alvéolo en la parte de su vía aérea está cerrado acá y se demorará un rato mientras se abre. En cambio este alveolito de arriba que tiene una presión transpulmonar un poquito mayor, el 0 menos 4, va a estar en esta parte de la curva de la capacitancia que está en la parte más pendiente de ella, o sea que aquí si le da por respirar va fácilmente a inflarse. En cambio este va a demorarse un poco mientras supera este escollo para empezar a subir. Entonces, si este paciente está en volumen residual, y recordemos que nosotros habíamos dicho que en volumen residual yo tengo aproximadamente 1500 mililitros, y yo voy a aumentar mi volumen de reserva respiratoria para llegar al CRF 1500, quedaría aquí con 3000 mililitros, que sería el CRF, y le sumaríamos la reserva respiratoria, y a pesar de eso llegamos a CPT, que es 6000 mililitros, pues podemos ver lo siguiente. Cuando nosotros tomamos aire de volumen residual a CRF, la pregunta es que inicialmente el aire que va a entrar le va a quedar más fácil inflar esta bombita que tiene una capacitancia mayor e inicialmente no va a entrar aire en esta, hasta que esta llegue acá y al final de esta parte pues le va a entrar también aire. Pero si yo veo eso, grabando mentalmente esta imagen y grabando esta imagen, esta bombita se va a hacer más grande y esta crece pero no tanto, que es lo que le vamos a mostrar en la próxima gráfica cuando lleguemos a CRF. Miremos cuando llegamos a CRF, que la que era -4 subió a -8, la que era +1, 0, -2 subió 4 y ya quedó negativa. Mira que la vía aérea ya está abierta y nosotros sí logramos inflar un poquito ese alvéolo, pero no se infló tanto como el de antes. Y acá el alvéolo de arriba encontramos que es el que más se abrió, el que más se distendió y tuvo capacitancia. Él estaba antes acá y mire lo que trepó. Ahora, el otro que estaba acá en la base llegó acá. Si de acá vamos a seguir tomando aire, mire que aquí ya la curva va a empezar a aplanarse. Cuando este va a seguir en la base con una curva muy empinada que le va a favorecer que le entre, de ahora en adelante, le entre la mayoría del aire acá y no tanto acá, que es cuando nosotros nos dirijamos a CPT. Miremos que prácticamente quedan los dos alvéolos del mismo tamaño, queda un poquito más grande el de arriba, pero el de abajo casi que lo alcanza porque le tocó toda esta parte de la curva, el otro ya utilizó la parte de la curva de la capacitancia ya deprimida, y miremos que aquí queda una presión intrapleural de -30 y aquí -24. Y entonces si uno hace un resumen de esto, de este fenómeno que ocurrió, miremos qué es lo que ocurre. De volumen residual a CRF, la mayoría del aire entró a los alvéolos del ápex, pero no quiere que no entró a los de la base, entonces la minoría va a entrar acá. De CRF a CPT, la mayoría del aire
va a entrar a la base y la minoría va a entrar al vértice. Y eso es lo que nosotros podemos ya concluir varias cosas. En todo este camino llamado capacidad vital, capacidad vital, porque la fuerza forzada o no, de volumen residual del CPT, uno tendería a decir que hubo empate, y acá ganó la APEX y acá ganó la base, entonces mitad y mitad. Eso no se puede hacer porque es que aquí yo gané de 1500 a 3000, la mayoría de esos 1500 entró acá, pero de 3000 a 6000 no es la misma distancia que de 1500 a 3000. Aquí entraron 3000 y la mayoría de los 3000 se fueron a la base. Si yo hago la conjugación de todo esto, pues hombre, me va a decir que la gran mayoría de la ventilación fue dirigida en todo el recorrido a la base. Y de ahí puedo seguir jugando. Si yo quiero hablar de mi reserva respiratoria, la mayoría de la reserva expiratoria es proveniente del APEX. La mayoría del TIDAL, que es 500, menos 500, más 500, menos 500, es a la base, lo mismo el volumen de reserva expiratoria, lo mismo la capacidad inspiratoria y lo mismo la capacidad vital, que son maneras de concluir eso. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que ser muy prácticos. No podemos decirnos que vamos a tener variaciones gravitacionales de la presión pleural y que por eso no vamos a entender eso. No, para nosotros es muy claro que eso existe y que ya lo podemos incorporar en nuestro quehacer cotidiano del estudio pulmonar. Cuando nosotros vamos a estudiar el pulmón, vemos frecuentemente esta curva. Esta curva es una histéresis. Quiere decir que esto es volumen contra capacidad, presión transpulmonar. Esta es la curva inspiratoria, esta es la curva expiratoria. Se han adjudicado mucho cuáles son las causas de la histéresis y verdaderamente todavía sigue muy discutido, pero el camino que recorre los alvéolos no es el mismo. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy inflando un pulmón tengo que partir de que están adheridos y mientras los despego gasto una gran cantidad de energía. A medida que voy inflando voy exocitando y mandando a la superficie moléculas que nosotros veremos después de surfactante que me van a disminuir esa tendencia a colapsar el alvéolo, y cuando ya está totalmente distendido el alvéolo no se vuelve por el mismo camino, sino que sigue una curva de capacitancia mayor, porque a todo nivel de presión transmural, mire que en la inspiración tengo menos volumen que en la expiración. Lo que nos dice a nosotros en el fondo que la histéresis está en parte explicada por el efecto de la tensión superficial distinta que se ofrece a un alvéolo que apenas está inflándose, y cuando ya está totalmente inflado, las moléculas que disminuyen esa dificultad para inflarse, que llama tensión superficial, van a estar en la superficie y yo puedo devolverme con mayor facilidad. La histéresis es una manera de graficar la capacitancia en inspiración con respecto a la expiración. Por lo tanto, la capacidad inspiratoria en cuanto a capacitancia es menor que la capacitancia que hay en expiración. ¿Por qué es importante a veces eso? Porque nosotros podemos tener algunas enfermedades en las que la capacitancia esté aumentada o esté disminuida. De la capacitancia se clasifica en estática, cuando no hay flujo de aire, y dinámica, cuando la mido inmediatamente de haber, estando finalizando la inspiración y todavía había un movimiento de aire a través del sistema respiratorio. La curva de capacitancia, pues obviamente va a ser alterada por enfermedades. Si uno tiene una curva de volumen contra presión, si usted pinta que esta es una curva de capacitancia, aquella que esté tirada para acá y para acá nos dirá que ante la misma presión una logra menos volumen, otra logra normal y esta logra más. Esto es típico de un pulmón con enfisema. ¿Qué pasa con el pulmón en enfisema?
El enfisematoso tiene unos tabiques destrozados, productos del cigarrillo, y los tabiques disminuidos es un tejido que ha perdido elastina, que se deja distender fácilmente y que una vez inflado le va a quedar muy difícil desinflarse, pero eso ya es dinámica, pero estáticamente a él le cuesta muy poco estirarse para desinflar, estático. Si usted pone a eso en dinámica, él está lleno de aire, lo va a entrar aire y le da dificultad, y sacarlo le va a dar más problema, pero eso ya es una capacitancia que nosotros llamamos dinámica. Lo contrario a una capacitancia disminuida es un montón de casos de capacitancia aumentada. Ahora los disminuidos es muchos casos clínicos, por ejemplo, uno tiene una falla cardíaca en los que inunda los pulmones de líquido por edema. Los pulmones son muy pesados, son poco capacitantes, son muy difíciles de inflarlos. Un pulmón con una neumonía que tiene pus ahí, es muy difícil de inflarlo, a diferencia de lo que hablábamos ahora del enfisematoso, que tiene una capacitancia muy alta. Para uno es muy fácil encontrar casos de capacitancia disminuida. Por ejemplo, un pulmón que tiene atelectasia por neumotoras, se estripó, abrir el pulmón es muy duro. Es un síndrome de dificultad respiratoria del adulto donde hay aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar y el endotelio, se hace edema pulmonar, también tiene muchos problemas para uno tener una muy buena capacitancia. Y otra cuestión, si usted por una enfermedad, por ejemplo, ocupacional, hace una fibrosis en el pulmón, pues francamente esa fibrosis pulmonar le va a dar una enfermedad que se llama restrictiva parenquimatosa, en que es muy difícil estirar, distender el pulmón haciéndole cambios de presión transpulmonar. Y por eso, entonces, se dice que esa capacitancia en esa serie de individuos va a estar disminuida. Con eso terminamos los conceptos de capacitancia y histéresis.